Ahí en su bosquejo pueden tomar nota, ¿verdad? Siempre los animo a que lo hagan, ya que es bien importante para que podamos darle seguimiento a lo que el Señor nos enseñó a través del mensaje, que lo podamos escribir y continuar meditando, porque como les he dicho, esto es parte de lo que estamos viendo, de cómo trabaja Satanás. Y la Biblia nos ha advertido que cuando la semilla, la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones, en nuestra mente, Satanás lo que quiere es llevársela. Si nosotros no la meditamos, en la meditación es cuando la enterramos, cuando la dejamos que profundice y entonces pueda dar fruto. Entonces, con ese propósito, ¿verdad? Les doy el bosquejo para que ustedes puedan escribir lo que el Señor les ha hablado y puedan meditarlo y profundizarlo. El engañador. Bueno, estamos viendo esto, ya que la semana pasada quedó establecido que sí estamos en una guerra, ¿verdad? ¿Y quién declaró esa guerra? Dios la declaró. Él declaró la guerra, ¿verdad? A Satanás, por toda su rebeldía y todo lo que está haciendo en contra de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Dios le declaró la guerra. ¿Y quién es ganador en esa guerra? Dios y sus seguidores y su ejército, ¿verdad? Dios y sus seguidores, que son Dios, los ángeles y los hijos de Dios. Son los que somos vencedores. Entonces, tenemos que aprender cómo Satanás está trabajando. Él tiene una estrategia, ¿okay? Y su misma forma de ser presentado en la Biblia nos revela cuál es esa estrategia que él tiene. Entonces, cuando vemos que es presentado en la Biblia como el engañador, tenemos que entender que esa es su estrategia, ¿verdad? Engañar. Porque, si se fijan ustedes, como en Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. A Jesucristo ya lo vimos la semana pasada, cómo se lo dijo a los líderes espirituales de Israel, ¿no? Líderes espirituales, cuando en realidad les dice, ustedes a quien siguen es al diablo, no a Dios. Dice, y siempre ha odiado la verdad, porque en él está ya hablando de Satanás. Está hablando ya del padre de ellos, del padre espiritual, y dice, Satanás siempre ha odiado la verdad. Porque en él, en Satanás, no hay verdad. ¿Usted le puede creer algo a Satanás? ¿Algo, alguna cosa? Nada, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, a su carácter, dicen otras versiones. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, si usted acostumbra a mentir y a mentir, ¿quién es su padre? El padre de la mentira, ¿verdad? Él es la fuente de la mentira, ¿okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que la Biblia claramente nos presenta que él es un engañador. Él es un mentiroso y él quiere engañar. Por eso en Apocalipsis 12:9 dice, arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, al diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. ¿A quién engaña? Ahí está incluido usted. Ahí estoy incluido yo, está incluido usted, a todos. Él no hace acepción de personas. Desde los presidentes, dirigentes, políticos, desde los líderes espirituales, pastores, ministros, evangelistas, misioneros, donde usted vea, no se le va a escapar ni uno. No se le escapa. Él se dedica. ¿Se fijan cuál es su profesión? Como usted cuando le dicen, ¿a qué te dedicas? O de preguntar a mí, digo, no, yo no hago nada, soy pastor. Pero ustedes sí pueden decir, no, yo me dedico a esto, me dedico a lo que ustedes, ¿verdad? Pero Satanás, esa es su profesión. Esa es su profesión, dice, que se dedica a engañar a todo el mundo. ¿Se imaginan qué profesión? No es vendedor de carros ni nada de eso, ¿verdad? Él se dedica a engañar a todo el mundo. Dice, él y sus
sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces no está solo en engañar, ¿verdad? Tiene su ejército. Y de acuerdo a la Biblia, ese ejército está en serio en la guerra. Tan en serio está que están bien organizados y tienen estrategias de cómo llegarnos. Por eso es lo que le digo, ¿así está usted también de serio en la guerra? ¿Así está usted consciente de que verdaderamente está en esa guerra y que esta es la naturaleza del enemigo que usted tiene? ¿Sí? Y por lo tanto, ¿verdad? Como les digo, Satanás es un engañador que se dedica a engañar y dice que engaña a todo el mundo, y es por eso que hay, dice ahí el apóstol Juan dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido. Por eso es que las personas, si se fijan hoy en día, tal vez usted fue una de estas, o dicen, yo no sé, dice, pero todos dicen tener la verdad, y una iglesia acá, y que esta religión, y esto y lo otro, y todos dicen la verdad, pues yo no sé quién tiene la razón. ¿Quién causó toda esta confusión? El engañador, ¿verdad? El engañador, para que así la gente mejor, con ese argumento que ya nos convenció Satanás que es válido y poderoso, digan, yo no quiero saber nada. No quiero saber nada. Como si no hubiera una verdad absoluta. Eso es lo que los hace creer, como si no hubiera una verdad absoluta. Los hace creer que lo único que es absoluto es la confusión y las mentiras. Cuando no es así, sí hay una verdad absoluta, y eso podemos estar viendo, ¿verdad?, también en este mensaje. Ahora, para esto quiero que abran sus Biblias ahí en Génesis 3, ¿okay? O abran sus teléfonos, que ustedes gusten, ¿okay? Génesis capítulo 3. Es el último libro de la Biblia. Ay, estoy comportando como el engañador. Ahí ahora sí fácil lo encontraron, ¿verdad? Dicen, yo soy experto en esgrima bíblico. Ok, miren, conforme leemos estos 7 versículos, esto quiero que ustedes estén pensando y encontrando la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál era el blanco de Satanás para engañar a Eva? ¿Okay? ¿Dónde le tiraba Satanás? ¿Quién? ¿Cuál era el blanco de Satanás para poder engañar a Eva? Okay, vamos a comenzar en el versículo 1, dice, la serpiente, y de referencia a Satanás, era más astuta que todos los animales del campo, ¿verdad? Porque era Satanás ahí, ¿verdad?, obrando a través de la serpiente, de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su mandilón, a su esposo, y también él comió, dice. También él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. El Señor bendiga su palabra. Ahora ustedes díganme, ¿cuál era el blanco de Satanás para engañar a Eva? ¿La qué? Era la mente, hermanos. Ahí es donde él trabajó, en la mente de Eva.
Y ahí es donde Él trabaja con nosotros. Ahí es donde Él trabaja con nosotros, en la mente. Miren, ahí en el Nuevo Testamento encontramos que cada iglesia era diferente en su condición espiritual, en muchos aspectos. Como aquí, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Que no todas las iglesias somos idénticas, iguales. No, ¿verdad? Así también. Pero una de las iglesias que más le preocupaban al apóstol Pablo y más lata le daban eran los corintios. ¿Por qué? Porque era la iglesia que el mismo apóstol Pablo dice, eran más guiados por la carne que por el espíritu. Y por eso casi todo lo que escribe el apóstol Pablo es para corregir errores, porque era una iglesia que pues tenía un caos, sus cultos eran un caos, bueno, había un caos con ellos, ¿verdad? Entonces, y sin embargo era una iglesia que el apóstol Pablo había fundado, con fundamento firme en una sana doctrina. Con una sana doctrina. Entonces es por eso que el apóstol Pablo escribiéndoles, les dice, pero me temo, les dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. O sea que le está diciendo, hermanos, yo cuando fundé esa iglesia y estuve ahí ministrándoles y discipulándolos, yo vi que ustedes estaban caminando y viviendo en el Espíritu. Había sencillez y pureza en su entrega, en su servicio, en su devoción al Señor. Dice, pero ahora me temo que se han dejado engañar por Satanás, que ya les trabajó sus mentes y los ha desviado de la verdad. Esa era la situación, ¿verdad? Con la iglesia de los corintios. Ahora, vemos que el blanco de Satanás es su mente. Lo hizo exitosamente. Eso es para que veamos, ¿verdad? El Señor nos dejó todo esto para que nosotros tomemos conciencia de que esto puede pasar. Si le pasó a los corintios, que Satanás les trabajó la mente y los empezó a desviar de la verdad, de la pureza del Evangelio, ¿nos puede pasar a nosotros? Sí. ¿No está pasándoles a muchas iglesias? Sí. Claro que sí, porque Satanás dice ahí que él no se ha retirado de su profesión. ¿Y qué vimos que era su profesión? Engañar a todo el mundo. ¿Okay? Engañar a todo el mundo. Y él no se ha retirado, no ha llegado a la edad del retiro. Él sigue firme y fiel en su trabajo, ¿verdad? Entonces vemos cómo fue exitoso ahí con la iglesia de Corintios. Y lo puede hacer en cualquier iglesia. Es por eso que debemos de entender cómo obra Satanás, cuál es su blanco. Y su blanco es ahí, su mente. Ahora, ¿por qué Satanás quiere atacar su mente? Porque es la manera más fácil de convencernos. Okay. Miren, hermanos, ustedes saben, ¿verdad? Y en el contexto aquí, vean que estamos en Génesis. Aquí está Adán y Eva, que fueron criados ¿cómo? A imagen y ¿qué? A imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que somos criados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quiere decir eso que Dios tiene un cuerpo humano como nosotros, lo más grande? ¿Quiere decir eso? ¿En eso consiste la imagen y la semejanza? No. Yo sé que hay herejías, hay falsas doctrinas que enseñan eso, ¿verdad? Los mismos mormones enseñan eso, ¿verdad? Que Dios es como nosotros. Pero en eso no consiste la imagen y semejanza de Dios. La imagen y la semejanza de Dios son lo que nos distingue a nosotros del mundo animal, del mundo vegetal, de los planetas, de toda la demás creación de Dios. ¿Verdad que nosotros somos únicos? Entonces, eso que nos hace a nosotros únicos es la imagen y semejanza de Dios. El que nosotros podemos
decidir. Te podrá decir, no, pues los perros te decir, no, ellos nomás operan por instintos. No, nosotros sí tenemos un poder volicional, lo que a veces le llamamos como el libre albedrío, de poder decidir. Eso nos viene de Dios, ese es el aspecto, imagen y semejanza de Dios. Nosotros podemos amar. ¿Su perro puede amar? No, sí. No, ¿cómo que no? Si me ama tanto, Sí, tal vez usted lo ama, ¿verdad? Porque lo ve que, ay, que anda con usted y le hace cariños, pero es que en realidad es egoísta. En sus instintos dice, tú me das comida, dame comida, y tú me provees para mi necesidad. O sea, ellos no piensan ya, nomás instinto. Si alguien más, si un extraño empieza a cuidarlo y darle comida, se olvida de usted completamente. Porque su instinto dice, aquel es el que me está dando comida. Pero nosotros no, nosotros sí podemos amar. Nosotros sí podemos amar, podemos aborrecer. Entonces, es en el aspecto ahí que Satanás se enfoca. Él aborrece todo lo que sea de Dios y lo que sea la semejanza de Dios. Entonces va a atacar. Debido a que su mente es la parte de la imagen de Dios, donde Dios se comunica con usted y revela su voluntad a usted. Por eso que ahí es donde va a atacar Satanás. Tenemos que entenderlo. Es ahí, a lo que le llamamos la mente, ahí es donde nosotros tomamos decisiones, donde nosotros decidimos qué vamos a creer, qué no vamos a creer, qué vamos a hacer. Ahí está todo en la mente. Entonces por eso que es ahí que Él va a atacar. No le va a atacar al dedo, no le va a atacar el talón o el pie, no, le va a atacar donde verdaderamente Él pueda hacer daño. Un daño, y es ahí, en su mente. Porque acuérdense, hay una fórmula que yo les he dado a través de los años en diferentes mensajes, y siempre he dicho, apréndensela, porque es cierto, apréndensela, les va a ayudar en esta batalla espiritual. Y la fórmula es esta: lo que usted piensa va a determinar lo que usted siente, y lo que usted siente va a determinar lo que usted hace. ¿Okay? Entonces, si Satanás quiere que usted haga algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿dónde tiene que trabajar? Acá. Ahí, lo que usted piensa. Porque Él sabe dónde está el origen de lo que nosotros hacemos. Así, por eso usted piense, todo lo que usted hace, si usted está mal en cómo piensa en su relación con su cónyuge, si usted está mal en cómo piensa en la educación y en la crianza de sus hijos, si usted está mal en cómo ve las diferentes áreas de la vida, aquí la iglesia, el servicio, todo eso, diezmos, todo eso, si usted está mal ahí, todo comienza aquí, en cómo usted lo ve, cómo usted lo cree, cómo usted piensa acerca de eso, cómo usted piensa acerca del sexo. Entonces va a determinar eso, si usted se le hace fácil fornicar, adulterar, pornografía o diferentes cosas, porque usted piensa de tal manera que lo hace sentir de tal manera. Y es cierto, cuando las personas dicen, es que yo no siento ir a la iglesia, y es cierto, ¿verdad? No sienten ir a la iglesia, ¿por qué? Porque piensan mal de la iglesia, tienen conceptos distorsionados, equivocados de la iglesia. Ya que por eso, para que podamos hacer que una persona animarlo a que venga a la iglesia, no vamos a vestirnos de porristas y a tratar de animarlo en los sentimientos. ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! No podemos llegarles al nivel de los sentimientos, no, tenemos que llegarles al nivel de los pensamientos, para que lo vea como Dios lo ve. Eso es lo que es la Biblia. Y entonces pueda cambiar sus sentimientos y pueda cambiar sus acciones. ¿Fíjate? Por eso Satanás va a atacar así. Y debemos nosotros verdaderamente creerlo y entenderlo. Ahora, sabemos que el blanco de Satanás es nuestra mente. ¿Okay? ¿Cuál es el arma que Satanás va a usar? Las mentiras. ¿La qué, hermana? Las mentiras.
mentiras. ¿Y es verdad o es mentira lo que está diciendo usted? Bueno, pues es lo que yo pienso que es. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Es cierto. Una estrellita para acá. Ok, el arma de Satanás son las mentiras, hermanos. Porque vemos que esa es su profesión. Su profesión. Un mecánico, pues vamos a saber, ¿verdad? Que tiene el garage lleno de herramientas, ¿verdad? Porque es mecánico. Un músico tiene por todos lados cosas de música. Y así, ¿verdad? Según la profesión de uno, yo, ya me están sacando los libros de la oficina, de mi casa, todos. Mi esposa ya me dijo, o me quedo yo en la casa o se quedan los libros. Por eso decidí ya mejor comprarlos aquí en el teléfono. Pero las armas de él son las mentiras. Eso es lo que él va a usar, las mentiras. ¿Ok? Ahora, algo muy importante, hermanos. Vimos cómo Satanás engañó a Eva. A Eva. Dígame usted, ¿a quién será más fácil para Satanás engañar? ¿A una persona en la condición que estaba Eva o a nosotros en la condición que estamos nosotros hoy? Dígame. ¿Quién estaba en mejor condición? Eva. Eva estaba en mejor condición. No habían caído. Nosotros ya somos caídos, seres caídos. Entonces, para que entendamos el poder del engaño, esa arma tan poderosa que tiene él para haber engañado. Entonces, eso es para que nosotros crezcamos en conciencia de lo que verdaderamente estamos confrontando, que la arma es poderosa, son las mentiras. Ahora, es bien importante ver el proceso que usó Satanás para engañar a Eva. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos qué proceso usa Satanás, ¿por qué lo sigue usando? Esa es su profesión, él lo sigue haciendo. Así lo vuelve a hacer igual, o sea, lo vuelve a ver como yo. Yo sigo preparando mis mensajes igual. Es mi profesión, sigo preparándolos igual. Él así también, esa es su profesión, engañar, sigue tomando los mismos pasos que tomó para engañar a Eva. Entonces, si nosotros los podemos entender, esos pasos, pues ya estamos advertidos para que, cuando veamos el proceso, dice, ya sé quién anda aquí, ¿verdad? Ya sé quién anda aquí. Primer paso, y vamos a ver los pasos. ¿Okay? El primer paso, Satanás cuestionó la palabra de Dios. Es bien importante para Satanás. Si él tan solo puede ponernos un poquito de duda en cuanto a la palabra de Dios. Un poquito de duda, porque fíjense cómo le dice. Así que Satanás le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces, y ahí, ¿verdad? Puede ponernos a ver. Pues sí, dijo eso, ¿verdad? Y vemos que le llegó a Eva, porque ya empezó a dudar, y en el momento de dudar, hasta se empezó a hacer como la víctima, como diciéndole, ¿sabes qué? Tienes razón. Dios que no, porque hasta nos dijo que ni la tocáramos. Y se fija usted en el capítulo 2, versículo 17, Dios nunca les dijo eso. Pero que ya se ve que ya está afectada ella. Y ya se hace la víctima, como que, ay, sí es cierto, Dios algo nos está ocultando que puede ser para nosotros bueno. Empezamos a dudar, y así pasa. Cuando Satanás llega a ponernos dudas y decir, ¿cuántas personas no me han dicho que es muy común hoy en día? No, pues, estuve en oración, pastor, y yo sé que es la voluntad de Dios que me divorcie. Ya Dios cambió de opinión, vamos a tirar la Biblia, pues ya. Y ya Dios ya cambió de opinión, hay que hacer una nueva Biblia. Y así para tantas cosas que me quedo, ya cambió Dios de opinión en esa cosa también, en esa otra área.
¿Qué es lo que pasó? Que Satanás empieza a orar y empieza a producir dudas. Y empieza uno a decir, no, es que el pastor amigo es bien exagerado, es que es legalista. Además, para su cumpleaños deberíamos de regalarle un trajecito de fariseo. Es bien legalista. Empieza uno, ¿verdad?, a dudar de lo que escuchó, de lo que le enseñaron, de la palabra de Dios, que si verdaderamente será así, o le exageran, son bien exagerados. Empieza la duda. Entonces, después de la duda, vemos que Satanás negó la palabra de Dios. Primero le mete duda, porque él va paso por paso y le dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Como la vio que ya estaba preparada, de que estaba dudando, entonces ya pudo entrar con el segundo paso. Y ya le dice, no es cierto, no van a morir, hombre. ¿Cómo crees tú? Y empieza también uno así a dudar. No, pues ¿qué tiene de malo que yo tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio? Nos amamos y esto y que lo otro, no, pues, ¿verdad que empieza poco a poco Satanás trabajando de esa manera en diferentes áreas? Y al cabo que no me va a pasar nada, y el pastor dijo que tantas consecuencias negativas que predicó que sucede cuando uno fornica o adultera o esto o lo otro, exageraciones, no me va a pasar nada de eso. Y es a Satanás hacernos creer. Y luego el número 3 dice que ya Satanás sustituye su propia mentira, que es cuando ya nos dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea que, así como él cayó con lo mismo, ¿verdad? Diciendo, yo voy a ser como Dios. También así le dijo a Eva, hey, te están robando. Te están robando lo mejor de la vida. Y es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué nos dice el mundo? Satanás a los jóvenes les dice, hey, no le hagas caso allá a tu iglesia, a tus padres de antiguos con ideas de otros tiempos. Ustedes pueden tener relaciones, nomás cuídense. Ya, sustituyó Satanás la mentira. Dice, no te va a pasar nada, nomás cuídate. ¿Se fijan cómo? Y nomás porque el tiempo se va bien rápido, no puedo desarrollar más el tema, ¿verdad? Pero hay mucho que pudiéramos ver nomás de esta sustitución, de cómo Satanás sustituye, y es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Pero esto es importante para que nosotros entendamos. Satanás nunca le va a anunciar y le decir, hey, ahí te voy con una mentirota. Nunca. Por eso a él no se le va a presentar a usted con los cuernos y el tenedor. ¿Por qué? Si se le presenta así, ¿qué va a decir usted? El diablo. El diablo. Pero él no se presenta así. ¿Por qué no se presenta así? Porque es el engañador. Es el engañador. No se le va a presentar tal y como es, sino que lo va a engañar. Él es el engañador y siempre se disfraza. Él disfraza sus mentiras como si fueran verdades de Dios. Así lo hizo con Eva. Dijo, no vas a morir, al contrario, vas a adquirir sabiduría, la sabiduría de Dios, y vas a ser como Dios. Al sustituir su mentira, al sustituir la verdad de Dios con una mentira de Él, fíjense ustedes, las disfraza para que se oigan bonitas y atractivas. ¿Por qué creen ustedes que la tentación es tan fuerte y tan atractiva y tan deseable? Así fue lo que le pasó a Eva. Hasta Eva dijo, y vi la fruta y era deseable, y era atractiva, porque
ya había empezado ella a dudar de lo que Dios le había dicho. Y empezó a ver aquello que Dios condena, lo empezó a ver como, no hay que exagerar tanto. No hay que exagerar tanto. Entonces, él se disfraza. Ahora, ¿qué es más fácil discernir? ¿Una mentira del diablo así abiertamente, una mentirota, o una mentira disfrazada de verdad de Dios? La mentira disfrazada, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a los billetes falsos? ¿Que son una qué? Una falsificación, una copia. ¿Y qué es más fácil que nosotros podamos ver cuál es el verdadero y cuál es el falso? ¿Cuál es más fácil? Los dos nos pueden decimos, no le veo ninguna diferencia. Fijan la dificultad de cómo obra Satanás en sus falsificaciones. Se le hace una falsificación y le va a hacer una falsificación que va a estar difícil que usted diga, ¿cuál es? Ahora, eso es con los billetes, pero hablando nosotros ahorita como cristianos, por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios, y ahí sí vamos a ver lo que es, lo auténtico, lo original, lo verdadero, de lo falso, de la falsificación, por muy bien adornada que esté, ahí vamos a poder ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos, con estos? Vemos, ¿verdad?, que Satanás, con sus mentiras, esa es su arma. Entonces se disfraza las mentiras. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué es lo que ha producido? Pues falsificaciones de toda clase. Hermanos, hay falsificación de ministros del Evangelio. Nomás prenda la televisión, nomás prenda la radio, y eso es lo difícil, ¿verdad? Es lo difícil que ahora le pueden poner allí un programa radial, y a veces los cristianos dicen, yo oigo la radio cristiana, y yo, ay, y yo veo, ¿por qué? Porque le pueden poner a un súper hereje y luego le ponen a alguien con una sana doctrina, y la gente a veces los ve como igual, no disciernen, no saben cuál es el súper hereje y el de la doctrina sana. Dicen, estuvo bien bonito los mensajes que oí de Satanás, ahí usando para confundir y hacer un cóctel entre la verdad y la distorsión y la falsificación y la mentira. Y hay falsos ministros, ¿okay? Por eso en 2 Corintios 11:14 al 15 el apóstol Pablo les advierte otra vez a los corintios que tenían ese problema, que les dice, ¿verdad? Pues me temo, ¿verdad?, que la serpiente ya les trabajó la mente, y los trabaja a través de falsos ministros, ¿okay? A través de falsos ministros, porque dice, sin embargo, no me sorprende, Satanás puede cambiar en un ángel de luz, por lo que no es de extrañar, sus siervos pueden hacerlo también y parecen como ministros piadosos. Dice, no me extraña que entre ustedes ya anden ahí esos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, porque así es como obra Satanás, está diciéndonos. Satanás se viste también de pastor, se viste de ministro, se viste de líder espiritual, y dice, los pueden ver que aparentemente parecen como piadosos. Por eso, hermanos, es bien importante que nos guiemos nomás por la palabra de Dios, porque luego usted puede conocer a uno de estos falsos y usted puede decir, pero es una buena persona, tiene buenas intenciones y esto y lo otro, y usted puede dejarse llevar por sentimentalismos nada más, no por la palabra de Dios, por sentimentalismos. Y no, ¿qué tiene de malo que sea pastora? Predica mejor que el hermano Sergio. Ella no nos duerme, el hermano sí. Entonces, dígalo, pastor, pues. pero no se me duerma, ¿ok?
Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Satanás obra. Y vamos nosotros no creyendo ya lo que dice la Biblia. No creemos ya lo que dice la Biblia. Ya creemos más a lo que dijo fulano, a lo que dijo mangano, y para allá. Y luego a veces es porque pues yo quiero que me vea bien esa persona, que piense bien de mí, pues por lo tanto pues voy a ir cediendo ciertas cosas, voy a ceder y bajarle a los estándares, al volumen, a la creencia. Y es obra de Satanás, que ha estado efectivamente trabajando en nuestra mente a través de falsificaciones. Entonces, hay falsificación doctrinal. ¿A qué nos referimos por doctrina? Bueno, nos referimos a ese cuerpo de creencias que una iglesia tiene. ¿Okay? Nosotros tenemos un cuerpo de creencias que nos hacen, pues, nos distinguen. Eso es lo que nos distingue de otras iglesias. ¿Qué es lo que creemos acerca de la doctrina de Dios, de la Trinidad, la doctrina de los últimos días, de la salvación, bueno, ahí me puedo ir explicando. ¿Qué es lo que creemos en eso? Bueno, existen también así esas creencias doctrinales que son falsas, porque fíjense lo que dice. Pero el Espíritu, que es Pablo escribiéndole a Timoteo. Timoteo era un pastor joven que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, y le advierte y le dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El apóstol Pablo recibía revelación. Él sí recibía revelación. Cuando alguien hoy en día le diga, recibí mensaje del Espíritu Santo, y pues es un espíritu, pero no es el Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios, hermano. De demonios. Si yo les dijera, hermano, no vayan a tal iglesia porque tienen doctrina de demonios, dirían, ay, qué exagerado el pastor. Pero es lo que la Biblia dice. Yo no lo digo. Lo único que les diría es lo que la Biblia dice, que sí hay doctrinas de demonios. Porque muchas veces nosotros, como les digo, podemos no estar conscientes de esa guerra espiritual y creemos que estamos en un picnic. Y si creemos que estamos en picnic, ¡ay! ¡Qué ofensivo el pastor! ¡Qué ofensivo! ¿Ustedes creen que en la guerra anda la gente con mucho cuidado? Decir, ¡ay, te voy a tirar una bala, pero voy a tratar de no darte! ¿Creen ustedes que así está en la guerra? No, te voy a partir por la mitad, ¿verdad? No quiero que quedes con ni un respiro. Entonces, así es como vemos que el apóstol Pablo, los apóstoles en la Biblia, así es como presentan ellos claramente, porque lo relacionan bien con la guerra espiritual y nos advierten y dicen, son doctrinas de demonios. No se dejen engañar, porque así es como trabaja Satanás. Él va a enmascarar todo y va a hacerlo aparecer como que es de Dios, pero no es de Dios. Ustedes tienen que tener sabiduría y discernimiento bíblico para no dejarse engañar. Entonces hay falsificación doctrinal. Si hay falsificación doctrinal, ¿qué clase de evangelio va a producir esta doctrina? Díganme ustedes, ¿qué clase de evangelio va a producir? Falso. Hay falsos evangelios. Hay falsos evangelios. ¿Qué dice en Gálatas 1:8? Dice, pero si aún nosotros, los apóstoles, el apóstol Pablo refiriéndonos por nosotros, está refiriéndose a los apóstoles, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que quede bajo maldición. Porque eso ya lo estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Ya les estaban presentando otro evangelio, los judaizantes. Ya los estaba desviando de la verdad. ¿Y qué les dice? Miren, si ya les trajeron otro evangelio, al que les hemos nosotros predicado, esos que se los trajeron caen bajo la maldición de Dios. Era duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque presentaba las cosas nomás tal como son ante la santidad de Dios, ante la importancia que Dios le da a su verdad.
Y Él quería que viéramos, y por eso hay falsos evangelios. Ahora, si yo les predico un falso evangelio y ustedes creen en ese falso evangelio, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Pero qué van a hacer ustedes? Falsos cristianos van a ser. No hay tal cosa que con un falso evangelio se conviertan en verdaderos cristianos. No hay tal cosa. Un falso evangelio produce falsos cristianos. Es todo. Por eso no podemos decir, como la gente quiere decir, todas las iglesias son iguales, yo por eso las respeto todas son iguales, todos nos llevan a Dios, nomás con diferentes caminos. Qué bonito se oye, y Satanás dice, amen. Y Satanás ahí dice como la hermana, dígalo. Dígalo, ese es el mensaje que tiene, porque son las mentiras, hay falsos cristianos. Fíjense, el apóstol Pablo dice, son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros, de ríos, de ladrones, de mi propia gente, o sea, de los judíos, de los no judíos, los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre ¿qué? Falsos hermanos, ¿de dónde? De la iglesia. De la iglesia. El mayor ataque que recibió el apóstol Pablo fue de ahí de la iglesia, de falsos hermanos. ¿Por qué? Por ejemplo, en Corintio, ¿qué era lo que mucha gente estaba diciendo acerca de Pablo en Corintio, en la iglesia de Corintio? Que no era un verdadero apóstol, decían. Que él no era de los originales, de los 12. Tuvo que defender su apostolado. Y hasta les dice, miren, ustedes me han provocado a que tenga que hablarles así, y hasta que, como diciendo, a que yo tenga que andarme dando crédito y hablando echonamente ante ustedes, porque ustedes son necios, de estar dudando de su apostolado. Entonces, falsos hermanos de la iglesia, eso es lo que va a pasar, falsos evangelios. Ahora, ya lo máximo de la falsedad. Si hay hasta falsos cristianos, ¿cuál ya va a ser lo máximo de la falsedad? De la imitación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Falsos cristos. Falsos cristos. Y ese, lo máximo es a lo que le llamamos el anticristo. Porque dice ahí en 2 Tesalonicenses 2:9, después de eso, el malvado, el anticristo, aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. ¿Se fijan? Muchas veces, como les digo, cuando no estamos bien arraigados en la palabra de Dios, creemos que todo lo que brilla es oro. Cualquier milagro, cualquier apariencia de milagro, cualquier cosa, hasta una magia no la creemos que es de Dios. Cuando la Biblia nos dice que no todo, la experiencia sobrenatural es de parte de Dios. No, es del diablo también. Y dice que así es como él va a engañar. ¿Cómo? Con falsos milagros, falsas señales. ¿Qué era lo característico de un apóstol? Era característico de un apóstol. Y así también vamos a ver falso Cristo. ¿Ok? Bueno, tenemos que apurarnos. ¿Cuál es el propósito de Satanás, hermanos? Engañarnos. Okay. Tiene que ver, ¿verdad?, con lo que les decía yo al principio, ¿verdad?, de por qué Satanás ataca a nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué ataca a nuestra mente? Y como les dije, ¿verdad?, debido a que su mente es la parte de la imagen de Dios, donde Dios se comunica con usted y le revela su voluntad a usted, ¿okay?, ahí en su mente. Entonces, el propósito de Satanás es que usted ignore la voluntad de Dios. Él quiere que usted ignore la voluntad de Dios. Y díganme usted si no ha tenido éxito en muchos cristianos. Hay cristianos
Que todavía después de 15, 20 años de cristiano dice, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Cómo? ¿No sabe todavía cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¡Wow! Alguien ha estado trabajando ahí en su mente muy bien, ¿verdad? Que eso es lo que Él quiere, que ignore. Si usted ignora, pues es que ya sabe quién ha hecho esa obra. Porque Dios quiere que conozcamos su voluntad. Esa es la primera cosa, que Él quiere que la conozcamos. ¿Ok? ¿Y saben qué, hermanos? Ustedes la conocen. Yo se las he estado repitiendo y hasta les he dicho, memorícenla. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál ha sido eso que les he dicho? Memorícenla. Toda la semana pasada de que alguien nos la dijera, que fueron los jóvenes que lo dijeron. Lo que es un discípulo. Esa es la voluntad de Dios para la vida de un creyente. Un discípulo es un creyente que está desarrollando una relación personal de obediencia a Cristo para toda la vida. Esta relación transformará su carácter haciéndolo semejante al de Cristo, cambiará sus valores por los valores del reino y le dará parte en la misión de Cristo, en su hogar, en su iglesia y en el mundo entero. ¿No es esa la voluntad de Dios? Por eso le digo, memorícesela. Ya la conoce. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que ese es el primer paso que el Señor quiere que la conozcamos. Pero llega el segundo paso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice en cuanto a conocer. Luego dijo, ¿verdad? Eso fue hablando de la cosa. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad. Ahora, es lo mismo decir, soy salvo y soy uno de los escogidos, ¿verdad? Si usted es un cristiano auténtico, si usted es salvo, es un escogido. Y entonces, ¿para qué lo salvó Dios? ¿De acuerdo a ese versículo? Para que conozca su voluntad. ¿Sí? Para que la conozca. Dios no esconde su voluntad, Él la revela. No se la oculta para que usted tenga que ir a la montaña más alta y ayunando y dándose unos latigazos pueda oír la voz de Dios y decir, es mi voluntad. Pero la dejo claritita, se las acabo de decir ahí resumido. ¿Qué es la voluntad de Dios? No se las tiene uno que dificultar para nada. Entonces, pero Él quiere que la conozcamos. Ya la conocen ustedes, que es la voluntad de Dios. Pero eso no es todo, porque Él quiere también que la entendamos. Bien, cuando la entendemos es cuando decimos, ahora sí la entiendo. O sea, ya la sabía, ya la conocía, pero es cuando conectamos los puntos, es como cuando ponemos una pieza, un rompecabezas y dice, ahora sí ya veo la imagen clara. Entonces, Él quiere, ¿verdad? Que así también nosotros la entendamos, quiere decir que podamos verla. ¿Cómo esto se aplica a mi vida? Oh, ya le entiendo, esto debe de afectarme aquí, esto tiene que ver con esta área de mi vida, ya le entiendo, qué suave está esto, qué bueno está esto. ¿Cómo me va a ayudar esto? ¿Se fijan? Y luego, hermanos, ¿qué es lo que quiere el Señor que hagamos con ese entendimiento de su voluntad? ¿Que nos dormamos con Él? No, ¿verdad? Bueno, Efesios 5:17 dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Digan que ahora entender, no tan solo conocer, sino ahora entender. ¿Okay? Sé algo y ahora lo entiendo. Pero ¿qué quiere que hagamos con ese entendimiento de su voluntad? Ya lo sé, ya lo entiendo, ¿qué debo hacer con eso? Si Dios quiere que este entendimiento de su voluntad nos llene, nos controle, quiere decir que ahora yo lo viva, que lo que yo ya sé que es la voluntad de Dios, eso es lo que me va a guiar a mí en la vida. Si la voluntad de Dios es que yo esté desarrollando una relación personal de obediencia a Cristo, entonces eso va a ser una prioridad en mi vida. Va a ser una prioridad en mi vida. Por eso vuelvo otra vez a los devocionales y a su libro de discipulado, que también vuelvo lo mismo. Usted ignora todo eso y usted está dejando que Satanás gane la batalla en su mente. Está dejando que Satanás le gane. ¿Por qué? Porque él quiere
Por eso dice ahí en Efesios 5:17, por eso no nosotros, desde el día que lo supimos, ¿verdad?, de la conversión de los efesios, no cesamos de orar por ustedes y pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Okay? Ahora, hermanos, ¿qué va a ser el resultado de que yo conozca la voluntad de Dios, que yo ya la entienda y que ahora yo la esté viviendo? ¿Qué va a ser el resultado de eso? Un creyente sincero. Un creyente sincero. ¿Por qué? Porque como dice Efesios, dice, como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. Entonces ahora sí va a ser de corazón, no nomás voy por aparentar que soy un buen cristiano, por ayudar, hay necesidades ahí, por aparentar, por lo que sea, por activismo religioso, no. Ahora sí verdaderamente está lo que yo le llamo, ahora sí estoy ministrando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios de corazón. Lo que yo sé que es la voluntad de Dios para mi vida, de corazón lo estoy desarrollando, estoy viviendo una prioridad en mi vida. ¿Okay? Un cristiano creyente sincero. Ahora, dígame usted, esto es para que cada quien de nosotros nos evaluemos. ¿Es la voluntad de Dios un deber o una delicia para usted? ¿Cómo lo ve? ¡Ay! ¡Wow! ¿Cómo creen que yo veo cuando están asando carne? Una delicia. ¡Ah! ¡Qué bueno que me invitaron! ¿Quién es usted? Pues, una delicia, ¿verdad? Póngale al niño unos espinacas con calabacitas o algo. No es una delicia, ¿verdad? Entonces, esto es algo que debemos de ver. ¿Es la voluntad de Dios un deber? Una delicia para usted, porque vemos ahí, ¿verdad?, en Juan 4:34, cuando Jesucristo decía, él, de su experiencia personal, Jesús dijo, la comida que me mantiene es el hacer la voluntad de aquel que me envió y así terminar la obra que él comenzó. Y así lo presenta como comida, algo tan importante para subsistir, para vivir, para darnos fuerza, para darnos ánimo. Todo dice, para mí, dice, la clave para seguir adelante es hacer la voluntad de Dios. Es una delicia para él, y como el alimento es una delicia para nosotros, así él también, ¿verdad? Por último, hermanos, nuestra defensa. ¿Con qué nos vamos a defender contra el engañador, contra sus mentiras? ¿Con qué nos vamos a defender? Okay. ¿Cuál es el ejemplo más claro que nosotros vemos de que se defendió con la palabra de Dios cuando Satanás lo atacó con mentiras? Pero un ejemplo, ahí en el Nuevo Testamento. Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando lo tentó Satanás? ¿Cómo se defendió Jesucristo? ¿Verdad que no dijo, yo soy Dios y voy a usar poderes sobrenaturales para vencerlo? Como hombre lo confrontó. Así como usted y yo en esa misma condición lo confrontó y le ganó con la palabra nada más. Porque ese fue un combate a 3 rounds. El primer round se le vino a Satanás y le dijo, mira, te ofrezco esto. Y yo dije, le dijo, escrito está. Se acabó el round, perdí el primer round. Satanás dijo, ahora viene el segundo en esta. Y volvió, pero mira, te ofrezco esto. Y le dijo, y escrito está. Pues perdí, ya no me queda un round. En este lo noqueo. Salió el tercero. Y mira que que el otro. Y escrito está. Pues vamos, ya perdí la pelea. Se fue. Con pura palabra de Dios le ganó. Es por eso que vemos, ¿verdad? Como en lo que vimos en el video de la armadura del creyente, dice, protéjase con la armadura de Dios que les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo, podrán resistir. Y luego ya, ¿verdad? En el versículo 17 nos dice que parte de esas armas que nosotros usamos para pelear, dice, y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que como Jesucristo se defendió
con la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y lo venció. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos va a nosotros a verdaderamente dar la victoria. ¿Cree usted que Satanás quiere que usted se santifique más cada día? O sea, se aparte más del pecado, de la carne, de las cosas del mundo, y siga con más obediencia y convicción y entrega a Dios. ¿Cree usted que Él quiere eso para usted? No, ¿verdad? Al contrario. Por eso es que cuando Jesucristo oraba al Padre, le dijo: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Fíjate, el poder de la palabra de Dios es la única que tiene poder para santificarnos, para apartarnos de las cosas del mundo, de Satanás, de nuestra carne, y para los propósitos y usos de Dios. Hazlos santos, pero con tu verdad. Porque sí hay una verdad absoluta. Cuando ustedes le dicen, pues hay confusión, todos dicen que tienen la verdad. No, eso no quiere decir que no haya una verdad. Satanás es el padre de las mentiras y la confusión que él ha hecho, pero sí hay una verdad. Y ahí está en la Biblia. Y ahí está en la Biblia. Por eso, el último versículo: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué más quiere usted de la palabra de Dios? ¿Qué más quiere? Ahí está todo lo que necesitamos. Ahí nos dice, ¿verdad?, que nos enseña lo que es la verdad y nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, los errores, cómo Satanás nos ha engañado. Yo le aseguro que durante este mensaje la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo ha hecho ver cosas que están mal en usted. Ahora, ¿cómo usted responda a eso? Ese es otro asunto. Si responde con humildad y dice: sí es cierto, ya Satanás me engañó en esta área y en esta área, necesito pedirle perdón a él, o decir, no, ya usted se inventa un cuento chino y sigue igual. Sale de estas puertas como que aquí nada pasó. Nada pasó aquí. ¿Sí? Entonces dice que nos corrige cuando estamos equivocados. Aquí nos corrigió, dijo: hey, estás mal aquí, pero nada. Y nos enseña a hacer lo correcto y nos dijo con la palabra: mira, esto es lo que es lo correcto. Ahorita ustedes todos escuchamos de la palabra de Dios lo que es lo correcto, ¿verdad? Todos sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo correcto. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Ya el día de mañana comenzamos, ¿verdad?, con nuestro libro de discipulado. El miércoles con nuestros oicos. ¿Es voluntad de Dios todo eso? Es voluntad de Dios. Eso es parte de formarnos en discípulos. Eso es parte de la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que alcancemos a la gente que Él ha puso en nuestro camino, en nuestra vida, para que conozcan a Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se fijan? Ahí está la imagen y semejanza que tenemos de Dios. ¿Qué vamos a decir? Pues Satanás ataca su mente para que usted no haga la voluntad de Dios. No la haga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la gran misericordia y paciencia que tú tienes para con nosotros, porque tú, Señor, continuamente nos estás hablando y enseñando tu verdad. Y muchas veces, Señor, dejamos al enemigo que se salga con la suya y nos confunda, distorsione, nos engañe y hasta aceptemos la mentira más que la verdad. Guíanos, Señor, a que con sinceridad podamos quebrantarnos delante de ti, podamos confesar nuestro pecado ante ti, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que podamos comenzar, Señor, un día nuevo. Podamos el día de mañana comenzar seriamente en formarnos como un discípulo. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con sobrevivir, sino verdaderamente vivir en el Espíritu Santo, que es una realidad y es una realidad hermosa.
Gracias te damos, pues, Señor, por lo que tú has hecho en nuestros corazones y en nuestras mentes en esta hora. Que tú, Señor, ganes la victoria en este round de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria te lo pedimos. Amén.